La mayoría de los creadores artísticos que usted y yo conocemos, la mayoría juegan del lado de los mejores ideales. Creen en los mejores ideales del ser humano, de bondad, de decencia, de seriedad. Eh, Tienen muchísima razón en la búsqueda de un mundo mejor en el que la gente pueda vivir de una manera más pacífica, de una manera sin pobreza, sin dolor, sin, sin la tristeza y el miedo y las privaciones que caracterizaron a la vida de nuestra especie hasta hace muy poquito tiempo y que siguen caracterizando la vida de muchos de nuestra especie. Pero antes era de todos, salvo los muy, muy ricos. Y esto lo he dicho en varias ocasiones, cuando la gente habla de países ricos en el pasado, se le olvida que eran países que tenían muchos ricos, pero los pobres eran miserablemente pobres. En la Inglaterra de la Revolución Industrial, los pobres eran escoria. No comían lo suficiente, no dormían lo suficiente, no descansaban, no tenían ningún derecho. Eran pobres de una pobreza que hoy es difícil encontrar, aunque se encuentra. Los campesinos holandeses que pintó Van Gogh eran miserablemente pobres, solo tenían para comer las patatas o papas que habían cosechado ellos mismos, cuando probablemente también plantaban trigo para el patrón o para el dueño de la tierra. Los campesinos y los obreros europeos de los países ricos eran miserablemente pobres. La riqueza que le atribuimos al Reino Unido, a España, a Holanda, a Francia, a Inglaterra, se concentraba en una porción muy diminuta de la población. Pero lo que no puedo yo entender es que si queremos esa igualdad, esa justicia donde la gente viva en unas condiciones más razonables todos y que todo el mundo tenga derecho a una vida digna, los creadores artísticos, poetas, músicos, pintores, escultores, toda la gente que crea y que por lo tanto se calcula o se espera que tenga una sensibilidad desarrollada hacia los problemas sociales a su alrededor, rechace el conocimiento científico. No lo alcanzo a entender. Pero mira, las ideas de la Ilustración son la consecuencia directa de la revolución científica. Es decir, si el universo no estaba ordenado por un Dios para que tuviera las jerarquías que se nos había enseñado que eran intocables, donde está arriba Dios, luego está el arzobispo, el Papa, luego los arzobispos, luego el rey, luego los nobles, luego quizás los comerciantes y los que más o menos ahí hacían de burguesía. Y luego pues abajo estábamos nosotros que si sobrevivíamos, qué suerte. Pues esa jerarquía que está pintada en numerosísimas obras de arte, pues no existía. Y el conocimiento podía ser de todos, no solo de los filósofos o de los sacerdotes, de los frailes que estaban en los conventos, que tenían acceso a los libros. Los libros podíamos imprimirlos, muchos, por eso hubo reacción contra la imprenta, y podíamos repartir el conocimiento. El conocimiento era riqueza. Y ante la caída que la revolución científica provoca en toda la estructura de pensamiento que se había vivido en Europa, por lo menos hasta ese momento, del derrumbe total de esos conceptos, queda la idea: si yo puedo criticar a los filósofos porque hablaban de los 4 elementos, cuando en realidad hay ciento y tantos elementos, y si yo puedo criticar a Galeno porque todo lo que decía del cuerpo humano era falso, según lo demostró Andrea Vesalio después de disecar a muchísimos cadáveres, y si puedo dudar de la perfección del universo porque Galileo ha visto que Júpiter tiene satélites, puedo dudar del rey y puedo dudar de mi condición de vasallo. La Ilustración es la expresión social de la revolución científica. Es la consecuencia social
del cuestionamiento de toda la realidad que se plantea la ciencia. ¿Cómo puedes tomar esa consecuencia que permite el sueño de una vida digna para todos, aunque no todos puedan ser ricos? Una vida digna para todos y oportunidades suficientes para que todo el mundo desarrolle sus potencialidades en la medida en que lo desee, que se puede hacer. Cada día estamos más cerca de poderlo hacer porque estamos cerca, les guste a muchos o no, de una sociedad post-escasez. Y decir, no, y eso está muy bien, pero lo que le dio origen está mal. Rechazo la ciencia, voy a hacer homeopatía, me echo el tarot, soy poetisa y echo el tarot. Soy escritora de ciencia ficción y no es porque es que estoy pensando en una poetisa y en una escritora en concreto, no es porque diga yo que las mujeres lo hacen más que los hombres. Soy escritora de ciencia ficción y creo que vienen los extraterrestres a por mí. Y soy cantante y me atiendo el cáncer con un charlatán que me dice que deje la atención médica. Y soy actor y hago lo mismo. Y me dejo morir por creencias irracionales porque rechazo el método de la ciencia para conocer la realidad y para confirmar, para verificar independientemente las afirmaciones, porque esa es la esencia de la ciencia. La esencia de la ciencia es yo digo que esto es así y tú lo puedes verificar independientemente, me creas o no me creas. No necesito convencerte, necesitas hacer el experimento. Si el experimento demuestra que yo tengo razón, tú has verificado independientemente mi afirmación. Eso es lo que no se había hecho a lo largo de toda la historia humana hasta hace 400 miserables, diminutos años. Estamos hablando de dimensiones cósmicas de 13.800 millones de años. Estamos hablando de la llegada del desarrollo de nuestra especie hace 1.400.000 años. Y la ciencia tiene 400 años. Esta posibilidad de verificar independientemente las afirmaciones de otros. Y que los creadores artísticos, musicales, literarios, plásticos y de todo tipo que se me pueda olvidar ahora, en general rechacen el conocimiento científico y los ve a uno militando del lado de las tonterías más egregias y utilizando su ascendiente social, porque el creador artístico tiene un ascendiente social, utilizando ese ascendiente social para promover supercherías y darle la espalda a la ciencia, no lo puedo entender. Y si alguien me dice cómo tratar de revertirlo, estoy absolutamente dispuesto a hacerlo porque me indigna enormemente. No lo entiendo.